Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de noviembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contraportada, que entre unas cosas y otras pues llevábamos ya un tiempo largo sin hacerla, pues creo que desde finales de octubre, si no me equivoco. Sí, efectivamente, desde finales de octubre, desde el 28 de octubre que pasó por aquí El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Bien, librazo, por cierto, os invito a escucharlo si es que no lo habéis hecho, la última que es de hace casi un mes. Pero ya digo, entre unas cosas y otras, fines de semana, viajes y demás compromisos múltiples, pues no he podido hacer la contraportada. Pude hacer el contraplano la semana pasada de puro milagro. Pero no, la semana pasada no, la anterior. Lo pude hacer de puro milagro. Ya sabéis que cuando a uno se le juntan muchas cosas, lo primero que tratas de llevarlo todo hacia el viernes y el sábado para poder ir dándole salida. Tengo además 2 libros en cartera que me están quitando bastante tiempo, si os digo la verdad. Y ahora viene ya la recta final del primero de ellos, que es este que estoy haciendo con Alberto Garín de la Revolución Francesa. Luego mi ritmo sospecho, vamos, que a lo largo de los últimos 15-20 días, de los próximos, 15-20 días bajará un poquito, porque estamos dándole el arte final, Alberto y yo, y esa es la parte más difícil de un libro, porque esto va a papel, no lo olvidéis. Esto no es como publicar algo en internet, que bueno, pues que no ha salido, que hay una falta, pues entras y la corriges, ¿no? Pues esto no me ha salido muy bien, pues entras y lo corriges, ¿no? Cuando va a papel, eso del latín de scripta manent, ¿no? De lo escrito permanece, pues permanece cuando está en papel. Es cierto que se puede sacar una nueva edición, pero la primera edición queda ahí con su errata o queda ahí con la mala expresión en que querías quitar. Así que nada, estamos en esta parte, la parte final ya de la transcripción. Nos está quedando, os lo digo ya, un libro precioso, este de la Revolución Francesa. Todavía no tiene título, tenemos que darle unas cuantas vueltas, pero antes de Navidades queremos entregarlo a la editorial, a la Esfera de los Libros. Y estamos pues exactamente a un mes de las Navidades, como bien sabéis. El 25 de noviembre, dentro de un mes, estaremos celebrando el día de Nochebuena, lo habremos celebrado ya, estaremos celebrando el día de Navidad. Bien, pues lo que nos reúne hoy aquí es la contraportada con algunos libros muy buenos. Bueno, de hecho, todos son buenos, sin excepción. Uno de ellos extraordinario, ahora lo vamos a ver, que es naturalmente el libro de la semana. Y si queréis participar en este programa de libros, que hacemos en principio 2 veces al mes, a no ser que me pille a mí, que a veces sucede, no muy a menudo afortunadamente, que me pille a mí con miles, centenares de cosas que hacer y tenga que buscar algún hueco por algún lado para hacerlas. Y siempre, pues evidentemente, como es lógico, no voy a quitar que sea una contracrónica el martes, ¿no? No sé, que no me quede más remedio, pues procuro llevármelo al fin de semana. Bien, si queréis participar, tenéis que enviar vuestras notas de voz con las recomendaciones de los libros que queréis traernos, que nos queréis recomendar. También vale lo contrario, prevenirnos sobre un título que, pues ha caído en vuestras manos, por lo que sea habéis cometido el error de comprarlo, lo estáis leyendo, lo habéis leído y os parece una infamia. En ese caso es bueno que nos aviséis. Eso sí, puede suceder que nos traigáis un libro que nos haya gustado y que entre otro contraescuche y os diga, pues no, yo leí eso mismo y me encantó. Esto ha sucedido a lo largo de los últimos años aquí en la contraportada. No olvidéis que llevamos con este programa pues cerca de 7 años, una cosa así. Bien, el número de WhatsApp es el 690-827909. 34 adelante, no lo olvidéis. Y respecto a la duración de las notas de voz, como os suelo decir los fines de semana, tratándose de programas culturales como este y el Contraplanum, pues estaríamos hablando de 2, 3, 4 minutos, incluso 5 si tenéis mucho que decir sobre el libro. No pasa nada. Importante, eso sí, que se os escuche alto pero no a gritos, alto y claro. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Alberto, que nos trae un libro que no sé dónde situarlo yo, la verdad. Es un libro de historia económica en parte, podríamos hablar, y es de historia económica, sin ninguna duda, pero también está en la teoría política, así que está a caballo en algún punto entre la teoría política y la historia. Bien, es un libro muy recomendado por Miguel Anxo Bastos, este profesor de economía gallego tan famoso y tan sabio, por cierto, que los que seáis más liberales, pues seguramente habréis oído hablar de él, porque el libro tiene ya unos cuantos años encima. Que nos termine de contar Alberto. Hola Fernando, quería recomendar un libro. Es que
Claro, yo el otro día estaba escuchando uno de tus programas en el que hablabas sobre cómo antes de que el Estado moderno lo monopolizara, eran algunas confrarías, ¿cómo se llama? Algunas asociaciones, algunas órdenes religiosas las que daban servicios sociales. De hace un tiempo leí un libro estupendo, que en realidad desconozco si está traducido al español, supongo que sí, pero yo no lo encontré, que es The Voluntary City, de David Beito y más gente. No sé, es uno de esos libros que recomienda Miguel Anxo Bastos y es un libro que trata un poco sobre eso, sobre cómo antes del Estado moderno había toda una serie de maneras en las que se proporcionaba, pues, en condiciones muchísimo más miserables que las actuales, se proporcionaban, pues, eso, servicios sociales, pensiones de viudedad, vivienda social, y es un libro súper interesante. No solo eso, o sea, también básicamente explica cómo se hacían en el pasado todas las funciones que hoy monopoliza el Estado. Ordenación urbana, pues, servicios sociales, guerra privada, seguridad, protección del medio ambiente, justicia, bueno, todas esas cosas. Y habla de francmasonerías, habla de cofradías religiosas y cofradías de pescadores y habla de asociaciones de ayudas mutuas, habla de cómo se construyeron las Turnpike Company, cómo las Turnpike Company construyeron las primeras carreteras en Norteamérica, habla de los primeros industriales de Inglaterra y Norteamérica. Bueno, da toda una serie de ejemplos desde la antigüedad hasta prácticamente el siglo XX, hasta prácticamente nuestros días, hasta que el Estado-nación moderno empezó a crecer a lo bestia, ¿no? Y va también retratando ¿cómo se llama? El sucesivo, el paulatino declive de todas estas opciones, de todas estas asociaciones, de todas estas organizaciones espontáneas de abajo arriba, y cómo van desapareciendo una a una por básicamente competencia desleal de un Estado que fuerza, que te fuerza a comprar su producto, su servicio, te obliga a pagarle y después te da la opción de coger su servicio, por el contrario, ir a la alternativa privada pagando de nuevo. Bueno, es un libro súper interesante y que creo que convendría que mucha gente leyera hoy en día porque, bueno, se da por hecho que el Estado es el que tiene que resolver las cosas y se da por hecho que negar que el Estado sea el que tiene que resolver las cosas implica una especie de Mad Max, una especie de anarquía, y cuando en realidad hay una cantidad de opciones que podrían servir incluso para los más estatistas para plantear políticas públicas más eficientes. Un saludo. Como bien nos comenta Alberto y os anticipé yo en la introducción, este libro que se titula The Voluntary City, es decir, la ciudad voluntaria, podríamos traducirlo porque el libro no está traducido al castellano, tenemos que leerlo en inglés si es que queremos leerlo. Es un libro, como os comentaba y como ya os ha dicho Alberto, que recomienda siempre Miguel Anxo Bastos. Miguel Anxo Bastos es un genio de nuestro tiempo que da clases en la Universidad de Santiago de Compostela, un fuera de serie en todos los aspectos, seguramente muchos de vosotros le conoceréis. Bien, pues Miguel Anxo Bastos lo ha leído todo, hasta cosas que uno ni se imagina que existan, pues él las ha leído, las ha encontrado por ahí en alguna librería de Santiago y se lo ha metido para adentro, y no contento con eso, además se lo recuerda todas sus lecturas y las teorías más abstrusas que uno se puede imaginar las conoce y además les hace unas críticas magníficas. Bien, este libro es uno de esos que suele recomendar. El libro, como os decía, tiene ya unos cuantos años, lo he ido a mirar, porque yo llevo hablando de este libro, pues no sé, un montón de tiempo, buena parte de mi vida, vamos. Fue publicado en el año 2002, es decir, hace ya más de 20 años.
Yo sé de su existencia desde hace mucho tiempo, sé de su existencia naturalmente por Miguel Anxo Bastos, de otro modo yo creo que nunca hubiera caído en este libro, pero nunca lo he leído. Ya se me podéis culpar, ¿cómo es que no lo has leído? Pues porque hay muchas cosas que leer y al final muchas veces o te lo ponen encima de la mesa o te lo dan o lo ves en la casa del libro, entonces lo compras o estás por el extranjero y lo ves ahí, o si no, pues no cae en tus manos, a no ser que vayas a buscarlo ex profeso. Es un libro publicado por una editorial pequeña, bueno, está publicado por el Independent Institute, el Instituto Independiente, y por lo tanto no es algo que puedas encontrar fácilmente, ni siquiera en librerías en Inglaterra o en Estados Unidos. Pero sé mucho de él, del de Voluntary City, porque, bueno, en fin, a través de Bastos, naturalmente, y de otros autores que lo comentan y de infinidad de conversaciones que he tenido con otros liberales, que siempre este libro sale de paseo en algún momento. Es uno de estos libros, este de la ciudad voluntaria, de los que a uno le han hablado tanto, y he leído tantos extractos, que lo terminas conociendo bien, sin siquiera haberlo tenido entre las manos, pero vamos, que parece incluso tienes la ilusión de haberlo leído. El autor es un historiador estadounidense que se llama David, mejor dicho, Beito. No sé cómo lo pronunciarán ya, supongo que Beito o algo así. Bueno, de David Beito, y lo que busca Beito aquí es refutar la idea comúnmente aceptada de que con soluciones de mercado nacidas desde abajo no se puede gestionar una ciudad, que necesitamos una municipalidad que todo lo imponga desde arriba, etc. Como Beito es historiador, y estas cosas es mejor que las hagan historiadores, no lo olvidemos, porque a fin de cuentas, de una manera u otra nos van a poner hechos encima de la mesa, se ven obligados a poner hechos, aunque luego los hayan seleccionado cuidadosamente, pero se ven obligados a poner hechos y no elucubraciones filosóficas. Ya sabéis que el filósofo es yo pienso esto y me da igual que la realidad vaya por otro lado. En el caso del historiador está obligado a ir a hechos, a ir a datos, etc. Bien, pues lo que expone Beito aquí es como durante la Revolución Industrial en Inglaterra las ciudades no eran, como se suele creer, una especie de junglas, ¿no? Sin orden alguno, en las que el más fuerte se imponía al débil, ¿no? Lugares parecidos a favelas, ¿no? Donde, que por cierto, las favelas tienen mucho orden por dentro. Bueno, esto es una imagen que tenemos los que no vivimos en favelas y nunca hemos visto una. Pero no es que sean lugares especialmente deseables, pero tampoco es esa imagen decadente de lugar donde es imposible vivir y la gente se arrastra enferma por las calles. No sé si habéis visto Ciudad de Dios o algunas de estas películas hispanoamericanas. Yo mismo he estado no en una favela brasileña, pero sí en algo parecido en Guatemala, y me sorprendió muchísimo además, cómo se autoorganizaba aquello por dentro, sin necesidad de más Estado, entre comillas, que el que se habían construido dentro de la propia colonia. Eran instituciones propias que, por lo menos para alguien interesado en cuestiones sociales, como es mi caso, pues me llamó muchísimo la atención. De esto sabe mucho, como de tantas cosas, Alberto Garín, porque ha vivido muchos años en Guatemala y ha tenido ocasión de verlo con sus propios ojos. Bien, pues lo que expone es esto, es a base de datos y de reflexiones propias. A pesar de que en estas ciudades de la Revolución Industrial, de los finales del XVIII, sobre todo ya en el siglo XIX, apenas había ordenamiento urbano, estas ciudades crecieron mucho. Bueno, tuvieron auténticas explosiones demográficas y lo hicieron a menudo muy bien, creando buenas redes de alcantarillado, de transporte. Se creaban zonas verdes, zonas donde se dejaba crecer el bosque, ¿no? Tranquilamente, es lo que en Inglaterra, que es muy común, se llama los green, ¿no? Green, que está ahí en todas las ciudades, pues el verde, vamos, que era pues dejaban que allí, claro, evidentemente llueve mucho y no hay problema, no hay que regarlo, y hay unos arbolitos con un prado lleno de hierba, donde la gente sale los días soleados y montan en bicicleta y juegan al ping-pong, qué sé yo. Estas cosas muy típicas de Inglaterra, esas cosas aparecieron a menudo de forma espontánea. Tendríamos que ir, evidentemente, ciudad a ciudad, pero vamos, que son cosas que no estaban planeadas como se hacen ahora, ¿no? Y lo mismo, pues ya digo, el alcantarillado, el transporte, todo se hacía desde abajo, apoyándose en la iniciativa privada. Estudia también el caso de la Revolución Industrial en Estados Unidos y sucedió más o menos lo mismo. Las ciudades crecieron muchísimo, especialmente las de los Grandes Lagos y la costa este, y buena parte de ese crecimiento se ordenó desde abajo, sin apenas intervención administrativa.
Se establecieron en las ciudades estadounidenses, ciudades que algunas, a diferencia de las inglesas, que eran ciudades que existían desde hacía siglos, en el caso de Estados Unidos eran ciudades recién fundadas. Entonces se nos olvida que ciudades como Chicago son ciudades muy jóvenes, y quien dice Chicago pues dice Minneapolis o Cleveland, estas ciudades sobre todo en los Grandes Lagos, son ciudades que tienen muy poquita historia, que no tienen a menudo ni siquiera un casco entre comillas histórico que echarse a la boca, porque es que están fundadas en la última década del siglo XIX y poco antes, o Detroit, ¿no? Que había sido un campamento de los franceses, de ahí su nombre, pero que como ciudad no se convierte en tal hasta el siglo XIX y la Revolución Industrial. Bien, pues el estudio de Beito es este. Bueno, pues muchas de el Detroit que vemos hoy o el Chicago que vemos hoy en buena medida es un Chicago que se hizo desde abajo sin que hubiese intervención descendente. Se establecieron grandes redes de suministro eléctrico, de aprovisionamiento de agua, de aprovisionamiento de agua de entrada y de salida, de aguas residuales, también redes de metro, en el caso de Nueva York, como en el propio caso de Chicago, de ferrocarril, por supuesto, muelles, en el caso de las ciudades portuarias, estaciones de tren, naturalmente, zonas industriales, todo esto sin que la administración interviniese demasiado y en ocasiones sin que interviniese en lo más mínimo. Era la época del laissez-faire, del dejar hacer, y no se consideraba que hiciese falta ordenarlo todo desde arriba. Junto a esto estudia también Beito cómo en estas ciudades se fueron articulando infinidad de servicios a la comunidad, en torno a cofradías, fraternidades, mutuas, etc. El estado del bienestar, claro, todavía no había aparecido y faltaba mucho para que apareciese, pero claro, la gente tenía necesidades, la comunidad tenía necesidades, ¿no? La gente se ponía enferma, y igualmente que ahora, ¿no? No morían en la calle abandonados, como a menudo se piensa, ¿no? Uno pues agarraba, qué sé yo, cualquier enfermedad, ¿no? Una gripe y ya está, ya había llegado. Bueno, la medicina, obviamente, en el año 1850 no es la de ahora, pero sí que había redes de ayuda mutua, ¿no? Muchísimas. Para eso la gente recurría a sus fraternidades, a estas sociedades de ayuda mutua, las mutuas, vamos, que solían ser de tipo profesional a menudo, la mutua de herreros, de ferroviarios, de casi cualquier profesión, de estibadores de puerto. Lo mismo sucedía con las escuelas. Comenta, por ejemplo, Beito, cómo la alfabetización masiva de la población en lugares como el Reino Unido o los Estados Unidos, que es lo que conoce, obviamente, no provino tanto de un esfuerzo desplegado desde el Estado, desde arriba, al que le faltaba, evidentemente, a esos estados decimonónicos les faltaba músculo, como desde abajo, mediante escuelas que se financiaban con el aporte de los padres unas veces, otras veces mediante sociedades benéficas, etc. El estudio de Beito, de cualquier manera, es Estados Unidos-Inglaterra, el anglomundo, la anglosfera, que podríamos decir. Pero esas mismas mutuas las encontramos también en España. Si buceamos en la historia de nuestras ciudades, especialmente en las ciudades grandes, como puede ser Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, etc., aparecen muchísimas. También nos encontramos con que las redes de transporte en origen fueron tendidas por empresas privadas. Redes de tranvías, las de ferrocarriles, naturalmente. En España no se nacionaliza el sistema ferroviario hasta 1941, cuando Franco crea Renfe. Pero en las ciudades eran redes de tranvías, luego de autobuses. Bueno, en el campo del urbanismo tenemos en Madrid un caso muy ilustrativo, que es el de la compañía madrileña Urbanización, que la fundó Arturo Soria para sacar adelante su proyecto de ciudad lineal. Arturo Soria, a todos los madrileños os sonará porque hay una calle importante o relativamente importante que está en el noreste de la ciudad que se llama así. La idea de Arturo Soria era crear una ciudad jardín, una especie de ciudad modelo, ¿no? De ciudad perfecta, con forma lineal, de ahí lo de lineal. Arturo Soria lo que no hacía que tenía casas a los lados que albergarían a la población y también con zonas para comercios, talleres, etcétera, un bulevar arbolado en el centro con parques y un tranvía que corría por ese bulevar. La idea de Arturo Soria era que esta ciudad lineal circunvalase Madrid, de que cuando uno saliese de Madrid se encontrase con un anillo, con otra ciudad circular, de forma anular. Al final del proyecto Arturo Soria solo se materializó una parte, que es la actual calle Arturo Soria, se llama así, que tiene unos 5 kilómetros de longitud y que permite, a mí es una de las zonas de Madrid que más me gustan, hasta el propio urbanismo me parece muy agradable, con manzanas abiertas, con ese bulevar en el centro. Ya no está el tranvía, eso sí, el tranvía lo quitaron hace muchos años, pero vamos, que es una zona muy vivible de Madrid, también especialmente cara, y tiene unos, no sé cuánto será,
5 o 6 kilómetros de longitud, no tengo ni idea, pero vamos, es lo suficientemente larga como para que uno se haga una idea. Evidentemente del proyecto original queda muy poco, algunas casas y por supuesto la calle Arturo Soria. Bien, pues ahí no hubo planificación urbana centralizada. Esta compañía compró los terrenos, los urbanizó, puso todos los servicios, la alcantarilla, pues el tendido eléctrico naturalmente, y luego el tendido telefónico, y luego ese desarrollo terminaría juntándose con Madrid, uniéndose a Madrid. Conforme la ciudad crecía, en este caso, conforme crecía hacia el noreste. Como veis, es un libro muy sugerente este de La ciudad voluntaria. Ya digo, no lo he leído. Todas estas cosas que os he contado es de conversaciones que he tenido, textos que he leído por ahí sueltos, etc. Pero lo conozco, ya digo, por todo lo que he oído hablar de él y esos textos que uno se encuentra por aquí y por allá. El único problema con The Voluntary City es que solo está disponible en inglés. El que no lea en inglés, pues claro, no lo va a poder leer y nunca lo tradujeron al español. Lo publicó el Instituto Independiente, como os decía antes, y lo tengo aquí, está disponible en Amazon. Lo he ido a mirar, aquí está, The Voluntary City, Choice, Community and Civil Society. Vale, es del año 2002, aquí lo he visto. Bien, tiene una edición del año 2009, que es la que tienen aquí. Y bueno, pues se puede comprar, está en Amazon, no es un libro corto precisamente, tiene casi 500 páginas y su prólogo lo hizo Paul Johnson, que es un historiador, uno de mis historiadores favoritos. En Kindle lo tenéis, según estoy viendo aquí, por 13,83 euros, en tapa blanda lo tienen por 40 euros. Bien, no es muy caro. Eso sí, si lo pedís en tapa blanda, pues os llegará desde Estados Unidos, así que os tendréis que armar de paciencia. Seguimos con Juan, que es de Barcelona y que nos trae el libro de la semana, que ya lo habéis visto en el título, un libro de Bill Bryson, magnífico. Para la contraportada os presento un libro que lleva por título En casa, una breve historia de la vida privada. Su autor es Bill Bryson, quien ya pasó por la contraportada con otra obra. Bueno, en este libro el autor nos presenta su propia casa, una antigua rectoría anglicana de mediados del siglo XIX, situada en un pueblecito del este de Inglaterra, en Reino Unido. Y con él vamos pasando por las diferentes estancias: el hall, la cocina, el lavadero, la despensa, el baño, el jardín, el sótano. Y nos va explicando la historia de lo que se relaciona con cada una: la propia arquitectura, los materiales de construcción, los alimentos, la ropa, los medicamentos. Nos arrolla con un vendaval de hechos históricos y anécdotas sin fin. Yo decidí tener, mientras lo leía, una tableta o el móvil para consultar en internet y, en el caso de las construcciones, poderlas ver. Es el típico libro que te atrapa desde las primeras páginas y que cuesta parar de leer. El autor nos lo cuenta todo con un finísimo sentido del humor, aunque tampoco esconde crudeza en algunos episodios, como cuando nos habla de las enfermedades o la vida de las ciudades durante los inicios de la Revolución Industrial. Una de las sensaciones que me ha quedado después de su lectura es lo afortunados que somos de vivir en esta época. Es un libro que me ha encantado y creo que no va a decepcionar en absoluto a quien se anime a leerlo. Espero que lo disfrutéis. Un abrazo. Bueno, este libro de En casa es un libro estupendo, así os lo digo, estupendo de principio a fin. Es uno de estos libros, como todo lo de Bill Bryson, si es que este autor es una pura delicia. Es un libro que tiene ya unos añitos, lo publicó en el año 2010, solo unos años después de haber escrito Una pequeña historia de casi todo, que creo, si mal no recuerdo, que es de 2004. Este de Una pequeña historia de casi todo fue un bestseller mundial, pasó por aquí ya hace un par de años y es un libro delicioso. Esta vez lo que hizo Bryson, un tipo al que admiro muchísimo, fue recluirse en su propia casa y empezar a cuestionarse el origen de todo lo que tenía en su campo de visión, ¿no? Lo que tenía a mano. Su intención, como él mismo asegura, es escribir una historia del mundo sin salir de casa. Ojo, sin moverse de su propia casa, ¿vale? Sí, está en una rectoría anglicana, como bien nos ha contado Juan, y todo lo que uno quiera, pero cuesta, ¿eh? Pues lo consigue, os lo digo ya. El planteamiento de Bryson, como veis, es ingeniosísimo. Creo que, en fin, todos nos hemos planteado alguna vez cuando se inventó, pues qué sé yo, el lavaplatos o el frigorífico, incluso la televisión. Pero lo que hace aquí Bryson
Ojo, y no es un libro corto, ¿eh? Tengo delante mi edición, que me la he encontrado aquí en la estantería. Ojito, ojito al parche. 670 páginas tiene la edición en castellano, esta de RBA del año 2011, que es la que tengo aquí en la mano. Yo lo tengo desde que salió. Bueno, pues como veis es una cosa ambiciosa, un proyecto ambicioso. Bueno, se pregunta, por ejemplo, sobre el origen de algo tan humilde como los botones. Los botones, que los damos por hechos desde la antigua más remota, pues no es así. Están con nosotros, no aparecieron hasta el siglo XVII de manera masiva. Es cierto que en Bizancio se pueden encontrar botones, pero no son habituales hasta el siglo XVII. Bueno, esto de los botones, esto lo cuenta Bryson aquí, fue algo tan novedoso y gustó tanto a la gente que se ponían botones por todas partes. La ropa está llena de botones sin ninguna función, simplemente para que se viese el botón cosido, la prenda. Botones que no servían para nada, que estaban ahí de puro adorno. Eso, ojo, se puede ver en los retratos de la época. Bueno, de aquello, según cuenta Bryson, y además a mí me resolvió con esto una pregunta que me había hecho muchas veces a lo largo de mi vida. De aquello nos quedan esos 3 botones que hay en los puños de las chaquetas de caballero. Cualquiera que se haya puesto un traje lo habrá visto, que, bueno, aquí tengo el botón de la chaqueta y después hay que 3 botoncitos aquí en el puño que no sé muy bien para qué sirven, y que a poco que uno sea desastre, por ejemplo yo mismo, pues siempre termina tirando de uno, se rompe, luego no sé coser, o lo intento y me pincho, en fin, un puro drama, y tengo que buscar algún amigo que me lo cosa porque si no voy en lugar de con 3, con 2. Y siempre he pensado, ¿por qué le ponen estos 3 botones? Pues por eso mismo. Están ahí, no abrochan nada, pero son de puro recuerdo de algo que sucedió hace 4 siglos. Claro, toda nuestra ropa está llena de botones. Bueno, es algo tan común esto del botón que ni caemos en ello, pero Bryson sí cayó en ello. Pero si recorremos nuestra casa, nos encontraremos con un montón de utensilios. Ya os he dicho antes, que si la platos, que si la televisión, todos tienen su pequeña historia. Algunos objetos, por ejemplo, siguiendo lo de Bryson, las almohadas. Porque buscar la historia del televisor es fácil, ¿no? Lo del aire acondicionado, hace no mucho tiempo, un par de años que hacía mucho calor en verano, os hice una contraventana sobre quién inventó el aire acondicionado. No sé si lo recordaréis. Bueno, me puse a buscar un poco, preparé un guioncito y os lo hice. Bien, eso es relativamente fácil. Pero claro, la almohada, ¿desde cuándo han estado ahí? Mira, han estado ahí desde muy antiguo, porque a los seres humanos nos gusta estar cómodos, no nos gusta dormir en el suelo y apoyar la cabeza en algo duro, ¿no? Más cuando dormimos, especialmente. No sé si habéis probado a dormir, tiraros en el suelo. Bueno, sí, igual cuando uno tiene 17 años, pues le da igual, ¿no? Pero ya a partir de cierta edad, pues estar ya solo sentado en el suelo, uno se levanta baldado. Nos gusta estar cómodos. Bien, pues aquí da un dato inquietante, Bryson. Comenta que la almohada media, que tiene unos, creo que son 10 años de antigüedad, la almohada que tenemos en nuestra cama, al igual algunos la tendréis más antigua, bueno, yo las tengo nuevas porque las compré, las mías tienen 3 meses de antigüedad, pero las antiguas sí tenían sus 10 años, tranquilamente. Bueno, pues la almohada media posee una cantidad ingente de ácaros, de escamas de nuestra propia piel y de estiércol de ácaro, que es evidentemente muy pequeño, pero claro, es que es mucho. Algo así como, creo que el 10% del peso de la almohada per se ya pesa poco, pero bueno, el 10% de su peso corresponde a todos esos elementos. En fin, es algo inquietante, como podéis ver, pero claro, llevamos toda la vida durmiendo sobre almohadas así, y ya veis, no nos ha pasado nada. Hace un repaso por cómo era también la higiene en tiempos pasados. A nuestros ancestros les gustaba estar limpios y él insiste en eso mismo, que esto de estar limpios no es una cosa de ahora. Siempre nos ha gustado estar limpios a los seres humanos, ¿no? Y oler bien. Pero claro, les costaba mucho más estar limpios. No existía nada parecido al agua corriente. Y a las calderas de gas natural que tenemos hoy en día, con las que nos duchamos por la mañana a unos confortables 25 grados de temperatura ambiente, gracias a la calefacción. Ahora ya que entra el frío, pues lo sabéis bien, ¿no? Lo que es la ducha matinal, que uno se despierta, se levanta, la casa está helada, pone el calentador del baño para que en el cuarto de baño se esté, pues eso, a 22, 25 grados y ya abre el grifo de la ducha y la pone a la temperatura calentito para, bueno, cuando sale se encuentra el baño caliente. Bueno, es una comodidad que a cualquiera de nuestros ancestros le hubiera parecido, es que ni propio de emperadores, de mucho más, y todo a una velocidad rapidísima. Hemos hecho esa operación en cuestión de minutos. El mundo de nuestros antepasados estaba lleno de privaciones. Privaciones, ojo, que hoy nos parecerían intolerables, ¿eh? Era un mundo frío, un mundo incómodo, tremendamente incómodo y sobre todo un mundo oscuro. Cuando se ponía el sol, se acababa la luz. Hasta ahí había llegado.
Había velas, está claro, había candiles, en el Imperio Romano, por ejemplo, en el mundo antiguo, pues se iluminaban con aceite de oliva, había antorchas, naturalmente, pero las antorchas eran solo para los multimillonarios y las grandes ocasiones. Pero no eran precisamente baratas ninguno de estos medios... de estos medios alternativos, ¿no? a la electricidad eléctrica nuestra. Bueno, para nosotros es un medio alternativo. No sé si alguna vez os ha sucedido que se ha ido la luz. ¿Qué sucede a veces? Bueno, ahora tenemos linternas, que es la del móvil, pero yo recuerdo alguna vez haberme iluminado con una vela. De haber tenido una vela, encenderla. Bueno, estas velas que tienes en casa, pues no lo sé, para las cenas románticas, y que ¡zas! Se va la luz y bueno, pues voy a tirar yo de la de la cena romántica para ponérmela y no ves nada. Y todo además con ese tono amarillento, y dices, bueno, y con los peligros, claro, la cera se va derramando por todas partes, quema cuando te cae en la mano, en fin, un desastre. Bueno, pues seguramente cualquiera de nuestros antepasados vería mi vela y diría, bueno, eres rico, ¿no? Estás aquí quemando una vela con una tranquilidad, así que nadie abusaba de los candiles y nadie abusaba de las velas. Vamos, que tan pronto como se ponía el sol, imperaba la oscuridad y la penumbra, tanto en casa como en la calle. En un punto del libro se detiene en algo que tenemos todos a la entrada de casa, que es el cuadro eléctrico. De todo eso está en cualquier casa, no sé qué, vamos, qué sé yo, pues no sé, en una cueva. Todos tenemos un cuadro eléctrico más o menos pequeño donde pasan todos los aparatos eléctricos que tenemos en casa, que son un montón de ellos, cada vez más. Bien, pues hace una comparación, comenta que basta con que abramos nuestro frigorífico, que tienen, pues nada, una tirita LED, una bombilla, los más antiguos, para que se ilumine el frigorífico por dentro y podamos ver lo que hay, ¿no? La comida. Bien, pues comenta que basta con que abramos nuestro frigorífico para que disfrutemos en un segundo de más luz de la que tenían la mayor mayoría de hogares del siglo XVII o XVIII. En fin, un libro estupendo, podría seguir hablando, pero no me quiero enrollar. Tengo aquí, ya digo, mi edición en español. Está a ver publicada, la tengo en 2011, justo. Esto fue un año después de que saliese en inglés, que he leído un par de veces con gran disfrute, porque la verdad es que Bryson se disfruta muchísimo. El libro tiene un total de 19 capítulos, casi todos dedicados a estancias de la casa. Bueno, por lo menos de una casa británica, porque él vive allá. Él es estadounidense, pero vive en el Reino Unido. Por lo tanto, tiene sótano, tiene jardín, aunque bueno, en España hay mucha gente que tiene estos chalets con jardín, sótano y todas estas cosas, 2 plantas, escalera, ¿no? Él habla que la escalera es una de las principales causas de muerte, ¿no? De accidentes, por lo menos en la casa, mucho más que otras que solemos pensarlo, ¿no? Más que las electrocuciones, por ejemplo, es caerse por las escaleras. Pero bueno, el hecho es que va salita a salita, ¿no? Estancia a estancia. En la primera página aparece el plano de una casa cualquiera, con varias estancias. Está la cocina, el salón, el recibidor, el baño, el comedor, etc. Está redactado de forma amena, no, amenísima, porque es que da gloria leer a este hombre. Y con muchos toques de humor, lo cual a mí me gusta mucho. Como solo Bryson sabe hacerlo. Mira, os voy a leer, ya que lo tengo de aquí delante y abierto. Me he abierto aquí por la página 431, el dormitorio. Capítulo 15, dedicado al dormitorio. Aquí aparece para que os hagáis una idea del estilo. Bien, vamos con el dormitorio. Nada, es un segundín para que os hagáis una idea. El dormitorio es un lugar extraño. No hay otro espacio en la casa donde pasemos más tiempo sin hacer nada y haciéndolo de la forma más silenciosa e inconsciente. Y aún así, es el dormitorio donde se materializan gran parte de las desdichas más profundas y persistentes de la vida. Si está usted moribundo o enfermo, agotado, con problemas sexuales, con ganas de llorar, atormentado por la ansiedad, demasiado deprimido para enfrentarse al mundo o carente de ecuanimidad y alegría, el dormitorio será el lugar donde con toda probabilidad lo encontraremos. Así ha sido durante siglos, pero justo en el momento en el que el reverendo Marsham construía su casa, a la vida que se desarrollaba detrás de la puerta del dormitorio se le vino a sumar una dimensión completamente nueva: el terror. Nunca antes había encontrado la gente más cosas de las que preocuparse que los victorianos en sus dormitorios. Las camas, muy especialmente, se convirtieron en causa de gran desasosiego. Por lo que parece, incluso la gente más limpia se convertía en una vaporosa masa de toxinas en cuanto se apagaba la luz. El agua que desprende la respiración, explicaba Shirley Foster Murphy en Our Homes, está cargada de impurezas animales. Se condensa en las paredes interiores de los edificios y gotea en forma de fétidos hilillos. Este texto es de 1883, para que os hagáis una idea. Penetra en los muros, causando daños de naturaleza grave, aunque no especificada por la autora. En ningún momento se explicaba, ni se consideraba siquiera, por qué no provocaba estos daños cuando estaba dentro del organismo. Bastaba con saber que respirar por la noche era una práctica degenerada.
Se aconsejaban camas separadas para las parejas casadas, no solo para evitar la vergonzosa emoción de un contacto accidental, sino también para reducir la mezcolanza de impurezas personales, tal y como una autoridad médica explicaba con gravedad. El aire que rodea el cuerpo debajo de la ropa de la cama es extremadamente impuro al estar impregnado con sustancias venenosas que escapan a través de los poros de la piel. Hasta el 40% de las muertes que se producían en Norteamérica, estimó un médico, eran resultado de la exposición crónica al aire insalubre durante las horas de sueño. Las camas eran otra complicación. Dar la vuelta a los colchones y sacudirlos era una tarea habitual y pesada. Un colchón normal de plumas contenía 18 kilos de plumas. Almohadas y cojines pesaban otro tanto. Y todo esto tenía que vaciarse por completo de vez en cuando para que las plumas se aireasen, pues de lo contrario empezaban a oler mal. Era habitual tener gansos en las casas que se desplumaban, una tarea agotadora tanto para los criados como para los gansos, unas 3 veces al año para rellenar colchones y cojines. Un colchón de pluma recién sacudido debía de tener un aspecto divino, pero sus ocupantes acababan enseguida hundiéndose en las fisuras sin aire que se producían entre aquellas ondulantes colinas. Bien, no continúo porque no quiero dedicarle más tiempo al programa del que le corresponde, pero vamos, todo está redactado de esta manera. Me consta que muchos de vosotros con la lectura os habéis enganchado. Como os digo, un libro magnífico, es un libro ya hace 13 años, pero pueden pasar 30 más y seguirá siendo un libro magnífico. Sigue disponible, ¿eh? En español lo publica, lo tengo aquí, bueno, RBA, como ya os he dicho, aunque la edición que hay ahora es distinta a la mía. La portada cambió. Creo que la portada de ahora es más, la última es más acertada que la que yo tengo. Os dejo el enlace. En Kindle, por cierto, también lo podéis descargar, que cuando yo lo compré todavía la variante Kindle, allá por el año 2011, pues no existía, por lo menos en español. Bien, vamos ahora con Alex, que nos trae una novela que él mismo ha escrito. Buenos días, Fernando. Te mando este audio para recomendarte una novela para la contraportada. Es una novela que se llama El rumor de los sabios en la guerra tranquila y es una novela en la que el autor intenta conectar hechos históricos y avances científicos que en la actualidad están desarrollándose o están desarrollados ya, aunque en etapas muy tempranas. Y para ello crea una trama, todos estos hechos son ciertos, todos los avances científicos son ciertos, y para ello el autor crea una trama en la que, bueno, pues sobre esta percepción que tenemos todos de que hay intereses por encima de la política, intereses por encima de la democracia de los parlamentos, el que intentan llevar a la sociedad en determinadas direcciones, intereses en muchas ocasiones contrapuestos. Entonces, esta novela trata sobre esto, sobre cómo la tecnología influye en la sociedad, sobre todo los avances científicos disruptivos, cómo pueden avanzar en la sociedad y cómo determinados intereses pueden estar intentando llevar a la sociedad hacia lugares o situaciones que les sean propicios para sus intereses. Esta novela está publicada ahora en la editorial Letra M, aquí en España, y el autor es Alex Gómez Aragón, que soy yo. No sé si está permitido la autopublicidad en tu programa, pero bueno, creo que es una novela que he escrito escuchando, entre otras cosas, tu programa y leyendo cosas que tú escribes y un poco pues con esa forma de pensar, bueno, crítica y a la vez pegada a la realidad. Espero que la recomiendes y que os guste. Un saludo, Fernando. Naturalmente que está permitido hacerse autopromoción, Alex, solo faltaría. Eres creo que el primero que lo hace, pero vamos, si tenéis un libro que queréis hablar de él, sin ningún problema, no tenéis más que recomendárnoslo. El autor perfectamente puede recomendar su libro. Yo mismo os he recomendado que leáis, qué sé yo, La contrahistoria de España o Hispanos, que salió hace solo unos meses. Bien, no conocía tu novela, Alex, pero vamos, muchas gracias por traérnosla. Se titula El rumor de los sabios en la guerra tranquila. Tiene un título precioso, por cierto. Bien, así la conocerá más gente. El autor es el mismo, Alex Gómez Aragón, y lo tenéis disponible en Amazon. Está en Kindle y en papel. Y su precio es, lo tengo aquí, a ver,
8,99 en versión Kindle y 19 euros en versión de papel, de tapa blanda. Pues leo la sinopsis, a ver qué os parece. El rumor de los sabios en la Guerra Tranquila nos introduce en un mundo pragmático y cruel, en el que los dos protagonistas, Antón y Elena, sin saberlo, se sumergirán en las turbias aguas de una guerra silenciosa gestada hace muchos años por grandes enemigos que luchan por dominar el poder tecnológico y científico. ¿En qué bando se posicionarán? ¿Serán capaces de sucumbir al poder y tomar partido? ¿O por el contrario tendrán la ética suficiente para negarse a semejante propuesta? ¿Quién está tomando las decisiones sobre ciencia y tecnología que determinará la vida de nuestros hijos en el futuro? ¿Algunos miembros del Congreso? ¿Algunos miembros de los parlamentos? Pero si solo hay un puñado de ellos con formación científica. Y ese es el peligro, organizar una sociedad en base a la ciencia y la tecnología donde las personas que mandan no saben nada sobre ciencia y tecnología. Pues nada, tiene la verdad muy buena pinta, Alex, no te voy a engañar. Pues eso, enhorabuena por el libro, espero que venga bendecido con muchos lectores. A fin de cuentas, Alex, escribimos para que nos lean. Yo desde luego, yo escribo para que me lean, de lo contrario no... Y hago el programa para que lo escuchen. De lo contrario, pues no, yo no escribiría nada. Se lo contaría de viva voz a los amigos y familiares y me quedaría tan a gusto. Tiene, eso sí, este libro, vamos a seguir con él, tiene una crítica muy buena. Os la reproduzco, crítica en Amazon, ¿eh? Ya sabéis que en Amazon se pueden categorizar los libros cuando te lo has leído hasta 5 puntos. Bueno, pues su nota es de 4,7. Ahí lo dejo. Está bastante bien. Y tiene unas cuantas reseñas, ¿eh? A ver, tenemos aquí uno que dice una historia que me encantaría ver en el cine. Engancha desde la primera página hasta la última, esperando más minutos de este gran escritor. Otra, un libro súper interesante, altamente recomendable. Me ha sorprendido. Otra, Ciencia y tecnología para los siglos XXII y XXIII, de reciente actualidad en equilibrio con las decisiones humanas. Gran thriller al estilo de John le Carré, esperando la película. La otra es de lectura fácil dentro de un entramado complejo. Y esta te la he hecho larga, ¿eh? Adictiva, trepidante y conmovedora al mismo tiempo. El gran descubrimiento de 2022. Impactante novela sobre ciencia, poder y sobre quien maneja los hilos de lo que pasa en el mundo. Lo que más me ha gustado es cómo maneja los personajes con los que enseguida te identificas y a los que ves evolucionar para adaptarse a las situaciones dramáticas en las que se enfrentan. Con pasión, admiración, conocimiento y tensión sexual a raudales. Vamos, Alex, que no le falta de nada. Una trama apasionante que nos hace pensar en muchas cosas que están pasando hoy en día en el orden mundial. Si es cierto lo que dicen, que la realidad supera la ficción, después de leer esta novela no te puedes quedar indiferente. Totalmente recomendable. Pues eso, nos quedamos con este. Se llama Pedro, por cierto, el que te ha puesto esta reseña. Lo digo para que te ha puesto además 5 estrellas, ¿eh? Ojo, no está nada mal. Ya a mí me gusta mucho ver mis libros con 5 estrellas, pero no siempre sucede. Bien, vamos ahora con Paco, que nos trae un libro que por lo que veo está en algún punto, como teníamos al principio el de la historia económica y la teoría política, este está en algún punto entre la historia económica y yo diría que casi más, teniendo en cuenta el autor, la autoayuda. Soy un fiel seguidor de todos tus programas, especialmente la contrahistoria y la contraportada. Es por ello que hoy te traigo una recomendación de un libro que me acabo de terminar. De hecho, acabo de cerrarlo. El libro se titula El hombre que cambió su casa por un tulipán. ¿Qué podemos aprender de la crisis y cómo evitar que vuelva a suceder? Es de Fernando Trías de Bes, ¿vale? Un economista español. Es un libro cortito que tiene unas 250 páginas y está dividido en dos partes, digamos, ¿vale? Una primera parte en torno a unas 100 páginas, donde te repasa lo que el autor considera las burbujas más importantes de la historia. Básicamente, sabiendo el autor que hay más, pero se centra en estas 5, que serían la de los tulipanes de Ámsterdam del siglo XVII, la que hubo luego en el siglo XVIII con la Compañía de los Mares del Sur en Inglaterra. La tercera que cita en el libro es la de 1929. La cuarta sería la de Japón de 1990 y la última la de las hipotecas subprime, ¿vale? Que empieza en el año 2007. Este libro es ya un poco antiguo, o sea, está escrito en 2009, con una revisión en 2010, creo. Pero lo he visto todo muy actual, ¿vale? Y la segunda parte de este libro lo llama El síndrome del necio y su propagación,
¿vale? Y habla de los 10 síntomas que nos llevan a los seres humanos a caer continuamente en estas burbujas que se repiten y se repiten a lo largo de la historia. En esta segunda parte, después de repasar estos 10, digamos, síntomas que considera el autor que nos llevan a caer en estas burbujas, el autor intenta construir un modelo para clasificar las burbujas en función de su gravedad. En función de si la burbuja se produce solo con ahorro, de si hay también crédito involucrado, de si el crédito, aparte de venir del sector bancario, proviene del sector bancario internacional, lo que hace que la burbuja sea todavía más grande y más peligrosa. Y esta clasificación de las burbujas es quizás lo que me ha parecido más interesante del libro, porque te lleva a plantearte, bueno, la situación actual y dónde podemos tener una burbuja y de qué tipo en la actualidad, ¿vale? Y bueno, por último, hay un epílogo donde habla de la próxima burbuja y bueno, también no voy a contar nada, pero es muy interesante, es una paginita o dos donde hay una reflexión interesante. Entonces nada, un libro muy fácil para todo el que le interese la historia y la economía, como es mi caso. Venga, hasta luego. Este libro, como bien dices, tiene ya unos cuantos años encima. Bueno, es como En casa, es de 2010. Bueno, justo cuando estábamos inmersos en plena crisis económica. No lo he leído, pero recuerdo haberlo visto mucho en las librerías por aquel entonces. Por lo que veo se sigue vendiendo, por lo que veo en Amazon. Es decir, que han seguido haciendo ediciones y está aquí plenamente disponible en bolsillo, en tapa dura, en tapa blanda y en versión Kindle. Lo que significa que no solo se vendía en 2010, sino que se ha seguido vendiendo hasta 2023. Y me alegro por su autor. El autor es Fernando Trías de Bes, es un escritor especializado en historia, en ensayos económicos, también mucha literatura corporativa, un autor muy leído, muchísimo, muy famoso. De hecho, casi todo lo que vende, lo que publica, lo vende como rosquillas. Bien, veamos qué nos cuenta Planeta sobre este libro. La editorial, mira la página de la editorial, ¿eh? Está en Bucket, lo que tienen aquí, que es de Planeta. Bien, ¿qué dice? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué curiosa lógica pudo llevar aquí un holandés, antes sensato y ese como un buen negocio, cambiar su casa por un tulipán? ¿Qué paralelismos existen entre nuestra crisis inmobiliaria, la burbuja de los mares del sur y la del Japón de los 90? ¿Qué extraño síndrome ha llevado a tantos a tomar los ladrillos por lingotes de oro o a invertir todos sus ahorros en acciones de una compañía .com en pérdidas de la que tan solo saben el nombre? En definitiva, ¿por qué hasta el más prudente puede transformarse en un necio que, como decía Antonio Machado, confunde valor y precio? En 2008, no olvidemos, esto está escrito en 2010, es decir, habla de él como algo casi presente. En 2008 el mundo ha vivido un crack financiero solo equiparable por su magnitud y alcance al de 1929. Muchos dirán que no era previsible, pero ¿de verdad no había señales que advirtieran de la crisis actual? Y mirando al futuro, ¿cuál será el signo de este periodo de recesión? ¿Significará, como se apunta desde ciertas tribunas, un regreso a los valores esenciales? ¿Qué cabe esperar? En El hombre que cambió su casa por un tulipán, Fernando Trías de Bes, reputado economista y autor de bestsellers como La buena suerte y El libro negro del emprendedor, ofrece respuesta a todas estas preguntas y de forma sencilla y directa analiza las burbujas más irracionales de la historia. A partir de ellas proporciona las claves del panorama actual con el objetivo de extraer conclusiones, evitar futuras burbujas y otras posibles euforias financieras y afrontar con garantías el presente y el futuro que nos aguarda. Bien, pues ahí lo tenéis. Y con esto ya no me queda más tiempo, y eso que he procurado no enrollarme con lo de Bryson, ¿eh? Pero bueno, un poquito sí que me enrolla porque os he leído hasta un extracto. Bien, con esto terminamos ya la contraportada de hoy, 25 de noviembre. Mañana tenemos contrarréplica, así que aquí os espero. Hasta mañana.